Estas imágenes, difundidas la semana pasada por Cuarto Poder, muestran la cuestionada participación del congresista Heriberto Benítez en el caso La Centralita en el 2011, al tratar de impedir que 4 fiscales intervengan en el lugar donde se presume funcionaba el centro de espionaje del presidente del gobierno regional de Ancash, César Álvarez. Y que tampoco tienen en estas imágenes del mismo día de la intervención estaba el parlamentario y también abogado Benítez Rivas. Quieren encontrar armas, municiones, equipos de chuponeo. Está comprobado que el congresista alquilaba una habitación en el tercer piso de este edificio y tras la intervención ocurrida el 13 de julio del 2011, acusó a 4 fiscales por abuso de autoridad, porque ingresaron, según dijo, sin autorización a su dormitorio. Una semana después, y aunque los fiscales comprobaron que actuaron con orden judicial, fueron despedidos del Ministerio Público. Y mientras las imágenes siguen descubriendo nuevos indicios, aparecen reveladoras fotografías que podrían traer abajo lo tantas veces negado por el polémico César Álvarez. Este hombre sería el nexo entre el AMPA y el gobierno regional de Ancash. Me va a costar muy caro seguramente el mostrar estas fotografías que han estado visitándolo a todos los candidatos para darles, porque la gente tiene miedo. El 20 de julio del 2010, día del atentado que sufrió Ezequiel Nolasco en su propia casa, donde murió su hijastro Roberto Torres Blas al tratar de defenderlo, ocurrieron hechos que no habrían sido tomados en cuenta. Detalles de cómo se ejecutó el atentado. Además, alguien habría tratado de borrar evidencias antes de que llegue el fiscal. Yo me entero de este atentado a más de las 9 de la noche por una comunicación de una colega de Huaraz. Es decir, ¿una hora más tarde? Prácticamente una hora más tarde. Y en ese lapso la policía hizo las diligencias que ellos consideraron convenientes sin conocimiento, sin intervención del fiscal. En el 2010 alguien dio la orden de matar al ex consejero regional Ezequiel Nolasco y la planificación fue encargada a Jaime Sánchez Cachay, conocido con el sobrenombre de Piolín, y de Rubén Moreno Olivo, alias Goro. El crimen costaría 100.000 soles aproximadamente. Fue entonces que para consumar el hecho y según la investigación policial, reclutaron a Alexis Reyes Camoni, el loco Alexis, a Edison Torres Corzo, conocido como Chilipino, a Gonzalo Moreno Olivo, hermano de Goro, además de Arnaldo Ordinola, alias Nayo, lo mismo que a Alberto Palacios Flores y Segundo Villegas Ordinola. Todos ellos cumplieron una función específica. Horas antes del crimen, los delincuentes vigilaron la casa de Nolasco hasta que vieron el momento propicio para entrar. Y para no levantar sospechas, lo hicieron vestidos de policías. Una vez dentro, el loco Alexis disparó a su objetivo. Pero no contó con que Roberto Torres, el hijastro del ex consejero regional, se iba a interponer. Ezequiel Nolasco resultó herido y Torres murió en el atentado. La bestia sabe. Coincidentemente, según información que recibió el fiscal, minutos después del crimen, un patrullero merodeaba el lugar. Al día siguiente, la hermana de Nolasco denunció en la comisaría las amenazas que recibía. Según refiere esta señora, en esa ocasión un policía les dijo que en el atentado contra su hermano había intervenido un tal Nayo y le mostró la foto. Eso la policía en ningún momento comunicó a la fiscalía. Es decir, la policía tenía pleno conocimiento de todos los Eso personajes en este hecho. Eso se deduce. Supongamos que los policías... Al fiscal Lorenzo Javier, quien investigó el primer atentado contra Ezequiel Nolasco, le resulta por demás extraño que este hecho no le haya sido comunicado. Más aún con la declaración de la propia conviviente del apodado Nayo, quien refirió que la policía lo buscó incluso en casa de su padre. Esta misma mujer, quien se convirtió en testigo clave del hecho, fue victimada a mediados del año pasado. Cuando yo me entero de esto, recién el día 24, voy a la casa de Nolasco y ahí su hermana recién me cuenta todo esto. Es decir, el fiscal Javier Melgarejo se entera de detalles relevantes para la investigación recién 4 días después del atentado. Lo que resulta sospechoso es por qué la policía no comunicó estos hechos al fiscal y por qué tampoco informó que ya sabían quiénes habían intentado matar a Nolasco aquella vez. Lo concreto es que de los 8 involucrados a la fecha,
Solo Edinson Torres Corzo, alias Chilipino, quien se encargó de conducir la moto donde huyeron los sicarios, ha sido sentenciado. El que mata incluso al hijo político del señor Nolasco es este Alexis. ¿Y a él lo han absuelto? En el forcejeo. Se entiende que lo han absuelto, si hay un solo condenado. El fiscal Lorenzo Javier refiere que al poco tiempo de iniciar la investigación, tuvo que dejarla por presiones de todo tipo. Además, fue removido a una fiscalía de familia. ¿A quién o a quiénes benefició esta separación? Para mí, que la policía definitivamente actuó mal. Es decir, la policía cometió un delito también ahí. Una tremenda irregularidad porque obviamente pues esas diligencias eran ilegales, ¿no? Y ya no se podía rehacer. Datos muy importantes para el esclarecimiento de los hechos se me ocultaron. Ahora la policía tendrá que responder por qué esos policías actuaron de esa manera. El fiscal Javier Melgarejo pone en tela de juicio el accionar de la policía. ¿Acaso malos efectivos habrían estado coludidos para acabar con Nolasco en el 2010? Tras este primer atentado contra el ex consejero regional, corrió como reguero de pólvora que César Álvarez había mandado asesinarlo. Desde entonces, el cuestionado presidente regional siempre ha negado todo, incluso que su gestión esté ligada al crimen organizado. Sin embargo, estas fotografías generan sospechas. Uno de los implicados, que es el señor Piolín, que está acá, es el que coordinaba todo lo que tenía que ver con los cupos de trabajo y la protección de los empresarios en la ejecución de las obras. Según Juan Calderón, candidato a la presidencia regional de Ancash, el hombre que aparece en estas fotografías es Jaime Sánchez Cachay, alias Piolín, quien según las investigaciones de la Fiscalía, habría sido uno de los que planificaron junto a Goro el crimen de Nolasco en el 2010. El mismo que fue absuelto en una cuestionable resolución de los magistrados Linda Vanini, Pedro Rodríguez y Roma Cruz. En estas fotografías se aprecia al llamado Piolín junto a un grupo de construcción civil en una obra del gobierno regional de Ancash. ¿Esas obras exactamente a qué corresponden y a qué año? Subregión Pacífico, que pertenece al gobierno regional de Ancash, año 2009, el cambio de colectores de Ladera del Norte, repito, en donde vive el propio presidente regional. Así que no mal hacen decir que no sabía, que no conocía de que existía, en este caso, este tal Piolín, que no sabía de que Piolín, uno de los implicados en el primer atentado al señor Ezequiel Nolasco, ¿no?, era el que chalequeaba las obras del gobierno regional de Ancash. Esto significaría que Sánchez Cachay habría tenido presencia en las obras del gobierno regional de Ancash antes del primer atentado contra Nolasco. Lo curioso es que las personas que aquí participan son, por ejemplo, este señor de casaca verde, que al mismo tiempo fue jefe de personal en la Municipalidad Provincial del Salto. Podemos identificar también, por ejemplo, en esta otra fotografía, con toda la gente que iba a entrar a trabajar, a otra señora Tula, que en este momento es la jefa del programa del vaso de leche en la municipalidad. Frente a esta delicada afirmación, intentamos comunicarnos con el presidente regional de Ancash, César Álvarez, pero no obtuvimos respuesta. Sí, estoy tratando de contactarme con el presidente, pero me imagino que deben seguir en la reunión que te estaba comentando, porque esa reunión empezaba a 5 de la tarde. En torno al atentado contra Nolasco en el 2010, este documento de la policía parece no haber sido tomado en cuenta por el Ministerio Público y está basado en la interceptación telefónica entre los sicarios y los presuntos instigadores. En esta investigación se incluye al hoy alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, quien para entonces era funcionario del gobierno regional y brazo derecho de César Álvarez. En este informe queda sentado que desde el 12 al 22 de julio del 2010, el apodado Piolín llamó hasta 170 veces a Goro y 57 veces se comunicó con el alcalde Arroyo. Pero no habrían sido las únicas llamadas. Goro también se habría comunicado telefónicamente con Arroyo Rojas del 1 al 12 de julio de aquel año. Según se lee en este documento,
José Carmen Ramos, asesor de César Álvarez, confirmó que dicho número le pertenecía al hoy alcalde Arroyo. El mismo informe policial detalla que Goro y Piolín se comunicaron antes, durante y después del primer atentado contra Nolasco, destacando que el mismo día del crimen hablaron hasta en 23 ocasiones. Incluso, ambos se habrían comunicado con el alcalde. Supuestamente, el señor Arroyo habría utilizado los teléfonos de Palacios, porque era su guardaespaldas el que andaba junto con él. De tal manera que en las celdas activas aparecía una comunicación fluida, ¿no?, entre esta persona y los demás implicados. El Palacios al que se refiere el fiscal es Alberto Palacios Flores, ex seguridad del alcalde Luis Arroyo, quien, aunque fue implicado en el primer atentado contra Nolasco, resultó absuelto. Pese a lo delicado de este informe policial que involucraba a Luis Arroyo Rojas, el fiscal Rommel Paz Sánchez de la Fiscalía Superior Penal del Santa opinó que no hay mérito para que pase a juicio oral y solicitó su archivamiento. Tal parece que videos y fotos seguirán dando más sorpresas. De la sociedad, y qué ellos van a hacer, esperemos nosotros coordinar, pero ellos se han comprometido ser la voz oficial de Ancash allá en Pucallpa para llevar adelante este proceso de la macroregión que ha impulsado desde su inicio Ancash. Esta semana una abogada fue asesinada en Casma y una nueva fiscal que investiga el primer atentado de Ezequiel Nolasco ha sido amenazada, al igual que los exfiscales que investigaron el caso de la llamada Centralita, presunto centro de chuponeo que dicen respondería a los intereses del presidente regional de Ancash. Por la gravedad de los hechos, este lunes las principales autoridades del país se reunirán en Chimbote para intentar poner orden en las instituciones de justicia, donde algunos han dicho parece haber ingresado sutilmente las peligrosas influencias de la mafia.